Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 7:12 volvemos con más información sobre esas órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump tras su investidura como el presidente número 47 de Estados Unidos. Vamos de inmediato a Washington con Juan Camilo Merlano para que nos entregue detalles sobre esos primeros anuncios del republicano y las reacciones que hay en Estados Unidos hoy. Juan, buenos días. Alejandra, con pocas horas de su gobierno, el presidente Donald Trump ya promete o propicia más bien un revolcón no solamente en las normas del gobierno federal, sino también en distintas leyes. Le puso su firma a decenas de órdenes ejecutivas que establecen, por ejemplo, revocando medidas de la administración Biden, como esa decisión de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero también redefiniendo lo que es la ciudadanía por nacimiento, diciendo que quienes nazcan pero sean hijos de quienes están bajo estatus ilegal en los Estados Unidos no pueden tener la ciudadanía, así como tampoco aquellos que nazcan de madres que tengan visa de turismo, por ejemplo, o visa de estudio y que se encuentren aquí en Estados Unidos. Pero fueron decenas de órdenes ejecutivas, también designando a carteles del narcotráfico y a pandillas como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, declarando la emergencia nacional en la frontera para así movilizar tropas y otra serie de medidas que también afectan a la planta de personal del gobierno federal y también establecen restricciones que muchas de ellas van a ser demandadas, según expertos. Una a una y ante los simpatizantes que lo esperaron en el estadio Capital One de Washington, Donald Trump firmó las órdenes ejecutivas que había prometido en el primer día de su mandato. Ahora comienza el trabajo, ganamos. Varias de las medidas forman parte de lo que será su política migratoria. Entre ellas, Trump declaró el estado de emergencia en la frontera con México para movilizar recursos con el objetivo de frenar los cruces irregulares. Además, firmó una orden para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, que se aplicará cuando los padres sean indocumentados. También en materia de seguridad fronteriza, el republicano designó a los carteles y pandillas como organizaciones terroristas, entre ellas el Tren de Aragua y la banda salvadoreña MS-13. Entonces vamos a firmar órdenes ejecutivas. Primero revocaré casi 80 acciones ejecutivas destructivas y radicales de la administración anterior, una de las peores de la historia, quizás no una de las peores, sino la peor, aquella que permitió que millones de personas crucen nuestras fronteras, desde cárceles, prisiones, instituciones mentales o manicomios. Trump también revocó varias medidas de la administración Biden, entre ellas la revocatoria de la salida de Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo, anunciada hace apenas una semana. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel lo calificó como un acto de arrogancia y desprecio por la verdad y aseguró que el objetivo del republicano es seguir fortaleciendo una guerra económica contra Cuba con fines de dominación. Trump también indultó a 1.500 personas procesadas por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Algunos de ellos que estaban presos ya han comenzado a salir en libertad, como Stuart Rhodes, este hombre líder de una milicia que estaba condenado a 18 años en prisión. Entre otras medidas, el nuevo presidente de Estados Unidos postergó durante 75 días la aplicación de la ley que prohíbe la plataforma de propiedad china TikTok y firmó la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental. También otras medidas que tomó el presidente Donald Trump tiene que ver con, por ejemplo, le preguntaban sobre cuál va a ser su posición frente a Venezuela y cómo va a ser con Nicolás Maduro para que garantice recibir a los migrantes venezolanos deportados. Dijo que está mirando muy de cerca el tema de Venezuela, pero que muy probablemente Estados Unidos va a dejar de comprar petróleo venezolano porque no lo necesitan, porque tienen suficiente petróleo aquí. A propósito de esto, ya Marco Rubio fue confirmado por el Senado como secretario de Estado. Es el primer funcionario de la administración Trump en ser confirmado. Y también empezó el presidente Donald Trump a despedir funcionarios. Ya escuchábamos en las primeras horas de ayer que unos 200 funcionarios del Departamento de Estado se les había pedido su renuncia protocolaria, pues también anunció el presidente Donald Trump horas después una medida más simbólica, pero echando a unos funcionarios que hacían parte de un consejo asesor del gobierno federal del presidente de los Estados Unidos. Entre esos se destaca el chef español José Andrés, quien recordemos tiene una organización que reparte comida en zonas de guerra o de crisis humanitarias y quien hacía parte de ese consejo asesor en deportes y alimentación y salud del presidente de los Estados Unidos.